comentaba. El tema del día de hoy es laboratorio microbiológico. Es un tema bastante corto y espero de que se puedan llevar en la mente algunos conceptos importantes. Entonces vamos a comenzar. Vamos a centrarnos en lo que vendría a ser infección del tracto urinario, hemocultivo, mielocultivo y coprocultivo y los datos más resaltantes de estos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en laboratorio microbiológico? Primero, vamos a revisar un poco de lo que vendría a ser las infecciones del tracto urinario. ¿En qué personas es más frecuente esto? Bueno, tenemos aquí los dos grupos, ¿no? Tenemos aquí los varones y aquí mujeres. Y como factores de riesgo o factores predisponentes tenemos las dos etapas de la vida, ¿no? Tanto la vejez, así como también pues los primeros años de vida. Es decir, en recién nacidos y en personas en la sexta, séptima década de la vida, entre los 70, 60, 70 años, ¿no? Como ustedes saben, en ellos estas personas presentan un agrandamiento de la próstata y pues esto los hacen vulnerables, así como también más predisponentes a muchas infecciones, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? Bueno, los recién nacidos, como ya les comentaba, y así también en el grupo de las mujeres tenemos también a las personas que están embarazadas y cuando inician las relaciones sexuales. Eso debemos tener en cuenta, ambas etapas de la vida. Después, ¿qué más? Allá. La otra vía de infección es la vía hematógena, no solamente la vía del tracto urinario, la cual es muy frecuente, al menos todas las personas creo que han tenido infecciones del tracto urinario. Y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Los grupos etarios, así como también en quienes es más frecuente. Es más frecuente, obviamente, en mujeres. Un dato importante vendría a ser de que en los varones es más, cuando ellos presentan una infección del tracto urinario, esta es complicada, sea, sea como ellos lo presenten, dentro de los criterios está, si es un varón con infección del tracto urinario, el simple hecho de que sea varón, eso ya lo convierte en una ITU complicada. Por otro lado, como ya les comentaba, la etapa del embarazo también los hace más predisponente a padecer de infecciones del tracto urinario por justamente este periodo de éstasis que ellos, bueno, que ellas están sufriendo, ¿no? En su organismo, producto de este cambio fisiológico. Ahora, entonces sí, con el inicio de las relaciones sexuales, obviamente eso también los va a hacer más predisponentes a que éstas puedan padecer infecciones del tracto urinario. Ok, ahora, debemos hacer una división con respecto a aquellas infecciones de vías altas con infecciones de vías bajas. Dentro de las vías altas o superiores vamos a tener a la pielonefritis, ¿no? Donde el órgano afectado vendría a ser el riñón. Pielonefritis, no nos olvidemos. Mientras que en las vías bajas tenemos por ejemplo, una infección en la vejiga, que vendríamos a tener una cistitis, después en la próstata, una prostatitis en el caso de los varones, y bueno, también puede haber una uretritis, ¿no? En el caso de la infección de la uretra. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? De que las infecciones del tracto urinario se instalan en la mayoría de los casos, más del 95%, por ingreso de microorganismos a partir de la uretra. Entonces, principal vía de ingreso debemos saber que es en más del 95% a partir de la uretra. ¿Y hasta dónde pueden llegar? Hasta el riñón. Entonces es por ello que debemos hacer esta división de vías superiores y de vías inferiores. Si está en el riñón, una pielonefritis. Entonces ya vamos revisando dos conceptos básicos. Entonces, ¿puede ser solamente a nivel de vía urinaria? No, porque otra vía de infección, y la segunda más frecuente, vendría a ser la hematógena. Pero la más frecuente, en este caso, ya estamos viendo aquí que vendrían a ser por ingreso a través de la uretra, en más de un 95%. Ahora, ¿qué otro concepto debemos tener en mente? Ya vamos teniendo dos en las dos primeras láminas. Ahora, el tercer concepto que debemos tener en mente es que el agente etiológico principal vendría a ser tanto a nivel comunitario como en pacientes hospitalizados. Sí, y en pacientes hospitalizados lo hago énfasis, ¿por qué? Porque van a ver de que estos pacientes cuando ya están cateterizados, pues el principal agente etiológico también va a ser, ya sea porque la vía se mantiene, o sea, está persistente ahí por un largo plazo, no ha sido cambiada, o por la misma contaminación, o porque no ha habido unas correctas medidas de cuidado, vendría a ser el agente Escherichia coli.
este gran negativo, ¿no? Entonces, esta es pregunta de pasito. El agente etiológico principal, tanto en agentes comunitarios como en pacientes hospitalizados, vendría a ser Escherichia coli. Principalmente vendrían a ser los gran negativos, ¿no? Como los vemos aquí en la lista. Entonces, no olvidemos. Y resulta de que esta Escherichia coli tiene un mecanismo de acción bastante peculiar, que se los mostraré más adelante. Ahora, y miren, ¿a quién más tenemos aquí, no? Tenemos a Proteus mirabilis, Klebsiella, enterococos, ¿no? Los principales agentes etiológicos de la vía urinaria también. Entonces, Enterobacter, principalmente también. Entonces debemos tener en mente esos principalmente. Pero principalmente para este tema en la universidad vendría a ser E. coli, ¿no? Pero para la vida, pues tenemos el famoso KEP, ¿no? Klebsiella, Enterobacter y Proteus mirabilis. Ahora, agentes etiológicos. Aquí debemos mencionar de que dependiendo del grupo etario, dependiendo de la persona, del estado inmunológico de la persona, es que también yo voy a poder tener en mente a ciertos patógenos, ¿no? Dependiendo de si esta es una persona inmunodeprimida, del estado de éstasis de la persona, como por ejemplo en el caso de las embarazadas, ¿no? Que le llama la atención bastante las embarazadas, al Streptococcus agalactiae, por ejemplo, o si este es un paciente que está con sonda, ¿no? Si es un paciente que está con sonda, pues Staphylococcus aureus va a estar ahí a la deriva. Después, ¿quién más? En pacientes ancianos o que están también sondados. Tenemos a los enterococos. Miren aquí, mujeres activamente sexuales, pues tenemos a los estafilococos. Pero en un 73 a un 90% tenemos a E. coli. Entonces, por eso es que tenemos aquí, tanto en pacientes comunitarios como en pacientes hospitalizados, a Escherichia coli a la cabeza. Entonces, en sus pasitos ya saben a quién marcar, a Escherichia coli, el principal patógeno de la vía urinaria. Entonces, ya tenemos aquí E. coli. Es más, cuando se dan los tratamientos profilácticos, les voy comentando, en cirugía, principalmente se van a nivel abdominal, pues se van a dar enfatizando en los anaerobios gram negativos, ¿no? Porque justamente estos son la clase de patógenos que encontramos a este nivel. Listo. Y justamente para esto es que se hace esta ubicación de qué clase de paciente tenemos, está utilizando catéter, es hombre, mujer, es niño, es anciano, para saber a quién más o menos va a ir enfocado nuestro tratamiento profiláctico. Listo. Ahora, esto era lo que básicamente les comentaba y les dejo esta lámina para que puedan leer un poco acerca de, si les pregunto, ¿no? ¿Y por qué Escherichia coli entonces vendría a ser el principal patógeno de esta vía? Y pues resulta de que este es considerado como un espía, ¿no? Recuerdo haber escuchado un relato en el que contaban que Escherichia coli actuaba como un espía porque se iba pegando a las paredes a través de sus adhesinas, que ese es uno de los principales factores de virulencia, las adhesinas por parte de E. coli, ¿no? Y aquí les dejo algunos otros datitos que les cuentan acerca de cómo E. coli es que llega a ser este principal patógeno y cómo va evitando todas las defensas del organismo en el huésped para que pueda, pues justamente, colonizar esta vía. Y justamente ya que hablamos de colonizar y cómo este se va adheriendo, que también se los pongo por aquí, en la patogenia para causar las infecciones del tracto urinario. Ya que hablamos de la colonización, aquí debemos tener en cuenta ciertos valores, tanto para mujeres sintomáticas, hombres sintomáticos y pacientes cateterizados con respecto a las unidades formadoras de colonias que estos van a estar presentando para que yo pueda decir, esta es una bacteriuria significativa, porque eso probablemente les van a preguntar, ¿y cuándo es una bacteriuria significativa? Entonces, ante ya la presencia de bacterias en orina, dependiendo de cuántas unidades formadoras de colonia, que es UFC, no es la UEFA Champions League, ok, esa es otra cosa, ya, dependiendo de esto, es que nosotros vamos a poder decir, ah, ya, esta es una bacteriuria significativa y no simplemente una bacteriuria, es decir, presencia de bacterias en la orina. ¿Cuándo es significativa? Va a depender si estamos ante una paciente mujer o un paciente varón, o si éste está utilizando un catéter. Porque miren aquí, en mujeres sintomáticas vamos a tener que es más de 100,
pero en hombres es más de 1000. Entonces, varones más de 1000, ya tenemos una bacteriuria significativa. Entonces, ese también podría ser una de las razones por las cuales en varones es que ya que se considera una infección del tracto urinario complicada. Entonces, si ustedes ven paciente varón, ese simple hecho de que el paciente sea varón para los que recién acaban de ingresar, esto hace una bacteriuria perdón, esto hace de que esta infección del tracto urinario sea complicada. Mientras que si es mujer, esta puede ser complicada o no complicada. Ahora, entonces, si es más de 100, esto ya haría pues de que esta bacteriuria sea significativa en mujeres, ¿no? Y después, en varones dijimos más de 1000. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los pacientes cateterizados? En los pacientes cateterizados también vuelve al mismo rango que el de las mujeres, ¿no? Es como que el punto de corte baja, otra vez a 100. Listo. Mujeres 100, varones 1000. Listo. Y esto es básicamente lo que les ponen en la diapositiva, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Con pacientes cateterizados nos estamos refiriendo a aquellos que son portadores de sonda vesical. Listo. 10 a la 2, ¿no? O sea, 10, 0, 0. Ahora, dentro de los signos de infección urinaria, un poco acerca de la clínica, básicamente en su caso clínico, lo que ustedes tienen que ver vendrían a ser esta clase de signos y síntomas que presentan los pacientes, pero esa sección en la que ustedes van diciendo, por así decirlo, ya esa parte más de unidad clínica, eh, en la que les dicen, ya, ¿y cuáles son los diagnósticos diferenciales de esto, esto, esto? Ustedes aquí más tienen que enfocarse en lo que vendrían a ser lo más propio del tema, ¿no? Que vendrían, no digo que dejen de hacer unidad clínica, sino que por el motivo de la sesión de hoy vamos a enfocarnos más en estos temas, ¿no? En los de irritación urinaria, así como de obstrucción urinaria. Y tenemos esta clase de puntos, ¿no? Que vendrían a ser más allá del hecho de que en recién nacidos más se puede presentar de esta forma, en lactantes más de esta forma, en escolares más de esta forma. En esta clase de términos, poliuria, disuria, urgencia urinaria, entre enuresis, por ejemplo, ¿no? Entre esa clase de términos. ¿Por qué? Porque en sus teams probablemente les van a preguntar más con respecto a qué es la poliuria, cuándo es poliuria, qué es la disuria, cuándo es disuria. Y para eso les he dejado esta práctica tabla en la cual ustedes van a poder definir estos términos. Recordemos que con el volumen urinario vamos a poder, y el volumen urinario en el área de cirugía, en el área de pacientes hospitalizados, pues es bastante relevante, ya que nos ayuda a medir la tasa urinaria del paciente. Y nosotros decimos, entonces hay una alteración de la función renal, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, en una diuresis en 24 horas debemos saber que lo normal es de 1000 a 2500 mililitros. Hay algunos que también lo llevan de 800 a 2500 mililitros. Después también, o también pueden decir de 500 a litro y medio o a 2 litros y medio, ¿no? Ya. Después, ¿qué más? ¿Cuándo es que ya consideramos un proceso de anuria? Primero hemos visto lo normal, lo fisiológico, para poder ir a lo patológico. Entonces, si ya entendemos por uria, por el término de orina, así como en bacteriuria, uria, orina, bacterias en orina, ya. Ahora en anuria, recordemos que el prefijo a nos dice sin. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de una persona a la que consideramos que no está orinando por motivos de memotecnia, ¿no? Entonces, lo consideramos con un gasto urinario muy, muy bajo, hasta considerado como menos de 400 mililitros al día. Pero en oliguria, recordemos que oligo es pocos, uno, entonces poca orina, ¿no? Se le considera como menos de 500. Entonces tenemos el término de oliguria, que es que los valores de orina han disminuido, y anuria, ¿no? Que ya se considera que estos valores están muy, muy por debajo de lo normal. Entonces, también si tenemos una fase en la que este paciente está orinando muy, muy por debajo de lo normal, también puede haber por el otro lado, ¿no? La poliuria, que es cuando el paciente orina mucho más de lo que éste solía orinar, en realidad más de 2 litros. Pero no debemos confundir el término de la poliuria con la polaquiuria. La polaquiuria, que creo que también la vi por acá, polaquiuria,
Ya, bueno, en fin, la polaquiuria, que también lo pueden haber escuchado en algún momento, es el aumento del número de veces en que uno va a orinar, ¿no? El aumento de las ganas de orinar. Pero, y ya que hablamos de las ganas de orinar, también no debemos dejar pasar este término, ¿no? Que tal vez por ahí también se los van a mencionar, el tenesmo. El tenesmo vendría a ser las ganas de querer hacer, pero tú no puedes. Es como que la persona intenta, siente que quiere ir, pero no puede ir. Entonces, van a escuchar esa clase de términos: anuria, oliguria, poliuria, polaquiuria. ¿Qué otro término? Les mencionaba el tenesmo, que es cuando una persona quiere ir, pero esta persona no puede hacer. Después también tenemos la urgencia urinaria. La urgencia urinaria es esa sensación eminente de querer ir. Ya había otra, urgencia urinaria, y también había, bueno, el tenesmo que ya les mencioné, ¿no? Listo. Y la incontinencia urinaria, que es por otro lado, ¿no? En el caso de la incontinencia urinaria, es que la persona no puede retener la orina. Entonces, son esa clase de términos con las que tienen que ir relacionándose. Entonces, hay alrededor de 5 o 6 términos que debo tener en mente para mis casitos de infección del tracto urinario. Listo. Em, Ahora, con respecto a los valores, aquí les dejo también una fichita en la que pueden ir relacionando estos términos. Recordemos que aquí es en 24 horas y aquí, o sea, al día, y aquí por otro lado vendría a ser por hora. Estos valores, ¿no? Por eso les ponen 0,5 a 2, pero por hora. Menos de 0,5, menos de 0,2 y más de 3 mililitros, pero por hora. Listo. Eso es en el caso de que se los pregunte. Ahora, eh, con respecto a si es que ya hemos hablado de una infección a nivel del riñón, por ahí también les mencionan, ya que estamos hablando de la clínica y hemos mencionado algunos términos, debemos tener en cuenta de que la principal diferencia entre una afectación aguda y una crónica, ya que estamos llevándonos los conceptos más importantes, vendría a ser lo siguiente. Ta- eh, el rango de tiempo. El rango de tiempo es lo más importante. Menor de 3 meses, pues va a ser aguda. Si es más de 3 meses, va a ser crónica. Y esto es básicamente con respecto a los signos y síntomas que les mencionaba, ¿no? La disuria, la polaquiuria, ya habíamos mencionado. La disuria no la habíamos mencionado. Disuria vendría a ser el dolor al orinar. Después la polaquiuria, que vendría a ser el aumento del número de veces que pues la persona quiere ir a orinar. Después el tenesmo vesical es esta sensación de quiero ir al baño, quiero ir a orinar, pero no puedo, pero no sale nada. Después, ¿qué más? La piuria, que vendría a sonarles como a pus, ¿no? Por esta piu, piu. Ya, entonces vendría a ser la presencia de cilindros de pus en la orina, de la cual también ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y con respecto a este caso, que ya habíamos dicho en el caso de las infecciones o de las afectaciones crónicas, que vendrían a ser aquellas que son en más de 3 meses, presentación de más de 3 meses, presentarían pues dolor al orinar. En realidad la clínica es bastante, no es como que patognomónica, podría ser también, estas no son específicas, podrían presentarse en muchas otras, pero haciendo ya unidad clínica, así como les comentan muchos sus doctores, es que eh, ya podemos dirigirnos más hacia un diagnóstico, ¿no? Es como que habrán escuchado que el doctor les para diciendo, una golondrina no hace primavera. Que ahorita me odiarán por haber dicho eso, pero van a ver de que mientras más pasan los ciclos en la carrera, más va teniendo sentido esto, ¿no? Entonces, bueno, ya, para no distraernos, ¿no? Pero esta es más o menos la clínica que pueden presentar estos pacientes. Pero para que se lleven el dato más importante que les pueden preguntar, entonces lo que diferencia básicamente una afectación aguda de una crónica es el tiempo de presentación. Y por eso les paran diciendo, ¿no? Hagan su línea de tiempo. ¿Hace cuánto tiempo el paciente presentó esto? ¿Cuál fue la primera manifestación de esta enfermedad? Ya bueno. Y hematuria, que vendría a ser la presencia de hematíes en la orina, ¿no? Y disuria, dolor al orinar. Y
polaquiuria, que ya habíamos dicho que es el aumento del número de veces en que la persona quiere orinar. Y por acá había otra que no les había mencionado que vendría a ser la enuresis, ¿no? Por ejemplo, en la etapa escolar, por eso lo relacionan. Y todos estos son relacionables de acuerdo al grupo etario, pero no se hace mucho énfasis en esto, pero solamente para mencionarles el término de enuresis. Enuresis vendría a ser, y justo se relaciona, ¿no? Con la etapa escolar, em, vendría a ser, en sencillas palabras, el mojar la cama, ¿no? Vendría a ser que la persona pues presenta esta micción que en nocturna. Listo. Ahora, con respecto a otros signos y síntomas en las infecciones del tracto urinario, por acá les pongo una imagen que está bastante bonita, ¿no? Y les ponen, si la infección llega a los riñones, ya habíamos hablado de esta infección en los riñones y nos habla de que se puede presentar con el clásico dolor en flanco, ¿no? Porque ya habíamos visto en el primer tema en laboratorio de enfermedades renales que también puede haber este típico dolor en flanco, ¿no? En la espalda, en las costillas, en la cadera, principalmente a un lado, ¿no? Aparte es que se van a encontrar los puntos renureterales dolorosos, así también el PPL, entre otros. La puño-percusión lumbar, que es el PPL. Ya, ¿qué más? Allá también pueden presentar cuadros de fiebre alta, lo cual podría estar asociada también a casos de bacteremia. Y por la misma infección, también puede estar asociado a escalofríos, a náuseas, vómitos. Bueno, en realidad las náuseas y vómitos son bastante inespecíficos, pero bueno. También pueden, si este es más de afectación más baja, o sea, de la parte inferior, pueden presentar un dolor pélvico, ¿no? Ya. Después de diagnósticos diferenciales, pueden haber muchos. Ah, ya, acá está. Orina turbia o de olor fuerte. Con respecto a la orina, entonces eso significa de que yo tengo que traer a mi memoria aquellos datos fisiológicos de la orina para yo poder decir, este es un dato patológico. Si yo no recuerdo lo fisiológico, no puedo ir hacia lo patológico o definir aquello. Entonces, por ello también vamos a revisar rápidamente algunos datitos, ¿no? Si yo veo la orina roja, no puedo decir, hey, esto es una orina normal. Entonces tengo que recordar cómo era una orina normal. Listo. Y aquí también, ¿no? Nos habla de la necesidad de orinar frecuentemente sin expulsar mucha cantidad. Si no expulsa, podría ser tenesmo. Ya. Entonces, datos que nos van a servir. Ya hemos hablado ya hemos definido algunos términos de la clínica. Ahora vamos a definir algunos términos propias del laboratorio. Entonces, los de la clínica les pueden preguntar, ¿no? Ahora, los de laboratorio también les pueden preguntar. En el caso de una piuria, ¿no? Como habíamos hablado, era la presencia de cilindros leucocitarios a nivel de la orina. Entonces, a nivel de la piuria, perdón, con respecto a la piuria, ¿cuándo es que ya calificamos esta como una piuria? No como concepto, sino más bien de manera cuantitativa. Por la presencia de leucocitos en orina. 10 leucocitos por milímetro cúbico en una muestra, ¿no? Entonces tenemos nuestra muestra de orina y mayor o igual a 10 leucocitos. Eso ya nos daría el concepto de piuria por milímetro cúbico, ¿no? Ahora, en el caso de bacteriuria, por otro lado, es decir, la presencia de bacterias en orina por el mismo nombre, esto ya lo habíamos definido cuando es una bacteriuria significativa, mayor de 100 unidades formadoras de colonia en mujeres sintomáticas o mayor de 1000 en varones, ¿no? Y cuando eran pacientes cateterizados, es decir, portadores de una sonda, por ejemplo, también otra vez nuestra barra bajaba hacia 100, mayor de 100 unidades formadoras de colonia. Muy bien. Ahora, ¿por qué ponemos estas muestras de pipí, de orina? Porque estas son muy fácilmente contaminables. Entonces es bastante importante de que yo pueda tener, cuando tengo esta clase de muestras, tengo que tener bastante acuciosidad con respecto a estas. Porque de estas yo tengo que cuidar tanto las características, no solamente macroscópicas, sino también microscópicas, las cuales se van a ver posteriormente, pero también debo tener cuidado con respecto al transporte, a la recolección, el método, la hora, eh, dentro de otras características, la temperatura a la que ésta es guardada, reservada. Pero bueno, eso ya se encarga otra área, ¿no? Solamente que debo tener en cuenta también esto.
por motivo de que esta muestra es bastante contaminable, ¿no? Entonces, y aparte, el tema también se va a basar en los métodos de recolección. El método de obtención de la muestra es bastante significativo en esta, porque en el mismo método, en el mismo proceso del método, o sea, cuando tú estás juntando la muestra, se te puede contaminar también, ¿no? Por ejemplo, por la flora del periné, también se te puede contaminar. Pero bueno, antes de que pasemos a hablar de los métodos de recolección propiamente dicho, quería mencionarles de que aquí también vamos a ver entonces en el aspecto microscópico, ya que por el aspecto macroscópico podemos ver el color, el aspecto y todo ello, pero ya en la parte microscópica es que nosotros vamos a poder evaluar los leucocitos, las células epiteliales, y este se muestra más telescopado, ¿no? Y ahora sí pasamos a ver esta clase de técnicas de recolección. Entonces, dentro de las técnicas de recolección, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? De que va a depender de la clase del paciente ante el que yo estoy. Es decir, de que si estoy ante un niño, puedo utilizar más una bolsa recolectora o puedo utilizar una punción suprapúbica si estoy con un lactante todavía, por ejemplo, ¿no? Los más pequeños. O si es un anciano, puedo utilizar otra clase de técnica, ¿no? También podría ser la bolsa recolectora, aunque esta de aquí puede contaminarse por la flora del periné. Tenemos por aquí también el cateterismo transuretral, sí, pero recordemos de que este catéter tiende a contaminarse, a ser de fácil contaminación. Y también tenemos, salvo que sea un catéter recién puesto, y también tenemos la micción espontánea, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de técnicas de recolección de la orina. ¿Y para qué hacemos esta técnica de recolección de la orina? Pues justamente para obtener nuestra muestra de orina y esta muestra de orina pueda ser enviada al laboratorio. En el laboratorio es donde van a hacer este diagnóstico microscópico, al igual que el macroscópico, obviamente, viendo características y todo ello, en la cual van a decir, encontramos tanto número de cilindros hemáticos, encontramos tantos números de bacterias, encontramos tantos números de leucocitos y ustedes ya van a poder sacar su línea. Oh, este paciente está con una infección, por ejemplo, ¿no? O este paciente está presentando otras alteraciones, ¿no? Otras cositas que ustedes ya van a poder ir viendo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque también se pueden hacer de acuerdo a estas muestras que se van tomando, podemos nosotros también orientar nuestro tratamiento empírico, de acuerdo a nuestro tratamiento empírico, ¿no? De acuerdo al paciente y ya posteriormente con la muestra es que ya vamos a tener un dato más exacto acerca de contra quién nos estamos enfrentando, ¿no? Puede ser un E. coli, puede ser Proteus, puede ser Klebsiella, listo. Enterobacter, entre otros. Entonces tenemos, y es más, de ahí se puede hacer todavía un antibiograma con respecto a estos patógenos, en el cual pues ya se va diciendo, se va en una placa Petri, se va sembrando con un asa, se va sembrando en la placa Petri y se va diciendo, ah, ya, luego del cultivo se pueden ir formando los halos, ¿no? Para ver contra qué fármaco es sensible este patógeno, de acuerdo a la formación del halo. Listo. Ya. Ya. Algo por aquí les iba a comentar. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ahorita volvemos al anterior. Entonces, no olvidemos las técnicas, ¿no? La aspiración suprapúbica, las muestras del segundo chorro, el primer chorro tiende a ser eliminado, las bolsas recolectoras y los catéteres vesicales. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de estos. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en mente aquí con respecto a estas técnicas, a estos métodos? Bueno, con respecto a la aspiración suprapúbica, debo yo tener en cuenta contaminantes. ¿Se me fue la conexión? Ok. Bueno, creo que ya estamos otra vez conectados.
Entonces, les comentaba con respecto a la aspiración suprapúbica. ¿Qué debo tener en mente? De que la aspiración suprapúbica es el método que está casi exento del riesgo de contaminantes, ¿no? Y aquí vamos a ver que se toma una muestra directa, es decir, de que la obtención de la muestra se va a dar de manera directa, ¿no? Y por acá les pongo, consiste en la aspiración de orina por función directamente a la vejiga, ¿no? Directamente a la vejiga. Y es por ello de que justamente está casi exento del riesgo de contaminantes, porque es directo. No debemos olvidar ello, ¿no? Con técnica transcutánea. Y por otro lado, otros métodos que no están exentos del riesgo de la contaminación vendrían a ser, por ejemplo, las bolsas recolectoras y pues mucho menos los catéteres vesicales. Las bolsas recolectoras, que principalmente son utilizadas, como les comentaba, en niños y ancianos, porque estos, pues muchos de ellos no controlan sus esfínteres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo recordar aquí? De que este es mi método exento del riesgo, casi exento del riesgo de contaminantes, porque vemos de que es una técnica directa, de que el método de las bolsas recolectoras es principalmente utilizado en niños y ancianos que no controlan sus esfínteres, pero debemos recordar de que esta técnica puede producir falsos positivos, porque justamente esta técnica no es tan directa como la aspiración suprapúbica. Ahora, por otro lado, tenemos los catéteres vesicales, pero ¿qué habíamos dicho? De que hay algunos patógenos a los que les encanta los catéteres, ¿no? Como por ejemplo en pacientes sondados, que habíamos dicho de que le encantaba el estafilococo. Entonces, debemos tener en mente ello, ¿no? Y por acá se pone en negrita y les ponen también que solamente se puede hacer en urocultivo en catéteres recién colocados, también, como les había comentado, ¿no? Con una técnica aséptica. Entonces, esos tres datos son los que debo tener en mente, aquellos que he estado repitiendo. Ahora, con respecto a cuando me encuentro un número de hematíes patológico, un número de leucocitos patológico, un número de cilindros patológico, pues ahorita lo vamos a ver. En el caso de los leucocitos, todavía se puede considerar fisiológico menos de 5, pero ya es patológico mayor de 5. Katy, esas láminas me parecen conocidas. Sí, las hemos visto en el tema de renal, ¿no? Cuando vimos laboratorio de enfermedades renales. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en mente ahorita? De que en leucocitos es patológico cuando es más de 5. Y esto probablemente les van a preguntar, por eso también se los puse en el pretest, porque se los van a preguntar en su Teams. ¿Cuándo los leucocitos son patológicos en orina? Cuando son más de 5 por campo. Los hematíes, más de 2 a 3 por campo. Y bueno, los cilindros, que lo normal es que haya de 1 a 2 por campo, ¿no? Entonces, y acá cuando revisamos ese tema, habíamos dicho de que un número mayor de estos ya que estaba asociado, ¿no? Como por ejemplo los casos de inflamación. Y número dos que dice infecciones. Bueno, esos de aquí son diagnósticos diferenciales, pero como les comentaba, ya juntando los signos y síntomas de los pacientes, ya podemos más orientar nuestro diagnóstico. Y en el caso de los yalinos, ya habíamos comentado, ¿no? 1 a 2 por campo, pues se permiten este número porque eso va a estar relacionado básicamente, como les pongo por acá, con la glicoproteína de Tam Horsat, que es la principal constituyente de los cilindros urinarios, porque esta va a ser propia del urotelio, ¿no? Esta es una proteína que es como una gelatinita que va a coagularse, que va a estar en el urotelio, que se coagula bueno, va a estar en las paredes y va cogiendo básicamente lo que se encuentra. Eso quiere decir de que si sale transparente, si sale hialina, está en su paso hacia el tracto urinario, en su paso por el tracto urinario no se encontró nada. O sea, simplemente sale así transparentona. Pero si se encuentra por ahí un hematíe, este va a salir como por ejemplo, un cilindro hemático y esta va a ser de una tonalidad más rojiza, por ejemplo, ya no va a salir tan transparente, tan hialina, y eso vendría a ser un cilindro hemático.
Y bueno, va a estar representado, bueno, va a ser representativo, por ejemplo, ¿no? De procesos inflamatorios. Por ahí también puede salir graso o serio, como en el síndrome nefrótico, o también puede salir leucocitario en una pielonefritis, en una glomerulonefritis. Pero bueno, estos ya son más diagnósticos diferenciales, pero este es importante porque va a ir encapsulando, bueno, coagulando lo que se encuentra y esta pues va a salir con este contenido, ¿no? Y en este caso, pues es indicativo para nosotros, ¿no? Y por aquí les pongo, por acá les puse, ¿no? Es típico de cualquier orina, ¿no? Del epitelio. Pero lo normal es de 500 a 100 miligramos por día. Y esta es la constituyente de los cilindros urinarios. Por ahí si les preguntan un dato interesante con respecto a estos cilindros, ¿no? Por eso es de que hay cilindros de tipo granuloso, si esta se encuentra con un leucocito, también hay hialinos granulosos, en el cual son mixtos, también hay hemáticos y hay serios, ¿no? Y como les decía, los serios ya son más amarillos, ¿no? Como grasos. Entonces, no debemos olvidarnos. Leucocitos es patológico más de 5 por campo. Hematíes más de 2 a 3 por campo. Eso ya es patológico. Y los cilindros, lo normal es de 1 a 2 por campo. Listo. Porque si puede haber más de estos, puede presentarse hasta como un sedimento telescopado, ¿no? Que es cuando ya hay muchos elementos en esta orina y se sedimenta. Y está el proceso de, ay, y aquí está el proceso de sedimentación, ¿no? Como hemos visto, bueno, no como hemos visto, como se enseña en el colegio en física, ¿no? Que hay un sobrenadante. Y acá les pongo un cuadrito en el cual ustedes también pueden ubicar los datos que hemos mencionado aquí en esta tablita, a manera de resumen, ¿no? Ahora, es importante que nosotros recordemos esta pequeña tablita con respecto a la tinción de Gram. Recordemos que la tinción de Gram, que es lo que se tiende a hacer con en estos también urocultivos, para poder identificar si nosotros estábamos ante un germen, ante una bacteria Gram positiva o Gram negativa. Si estos se tiñen de un color más azulado, más violáceo, pues vamos a estar ante un Gram positivo justamente por esta pared mucho más gruesa que estos presentan, ¿no? Esta paredcita que tenemos aquí. Y por otro lado, los gran negativos, al tener menos pared, pues van a tener una menor tensión, ¿no? Y por eso es que los gran negativos, pues son más rosaditos. Rosado, morado. Listo. Y Catherine, ¿por qué es importante que nosotros diferenciemos entre un gran positivo y un gran negativo ante quién estamos? Pues esto va a ser crucial para que nosotros podamos brindar un óptimo tratamiento del paciente. Pero como terapia empírica, usualmente para estas vías se abarcan más a los gran negativos, ¿no? Ahora, en el diagnóstico bacteriológico, como les comentaba, y acá está nuestra placa Petri, vamos a tener que tener en mente, a manera de resumen esto, quiénes son gran positivos y quiénes son gran negativos. Y por ahí tal vez después les pase un cuadrito para que repasen también su parasitología. No, en parasitología no se vio eso. Su microbiología, en el cual está bastante estructurado los gran negativos, los gran positivos de manera bastante bonita. Ya bueno, pero acá les puse esto para que ustedes tengan en mente. Sí, Katy, a cada rato estamos hablando de gran negativos como principales colonizadores de esta vía, a quienes debemos tener en mente, principalmente a Escherichia coli, a Klebsiella, a Proteus mirabilis, ¿no? A la cabeza, pero también pueden haber otros gran negativos, ¿no? Como, como Pseudomonas aeruginosa, y dentro de los gran positivos, al enterococos, estafilococos, bueno, dentro de los estafilococos, al Staphylococcus saprophyticus, al aureus, al agalactiae, ¿no? Ahora, como ustedes saben, estamos en laboratorio, entonces es importante saber también en qué medios crecen estos, porque hay algunos que no crecen en medios de rutina, ¿no? Como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es en el Lowenstein-Jensen, Neisseria gonorrhoeae en el Thayer-Martin, y esto va a depender también del paciente con el que nosotros estamos viendo, no sé qué conducta sexual este tiene, ¿no? Para pensar en un Neisseria gonorrhoeae, en este gran negativo. Ahora, y también hay algunos que pueden requerir medios especiales o más de 24 horas, como por ejemplo Gardnerella vaginalis, que es en el agar Human Blood,
en 48 horas en dióxido de carbono, o aquellos que no son uropatógenos, pero pueden aislarse también en uretra y orina, como por ejemplo este lactobacillus, por ejemplo, que es un gran positivo. ¿Y en qué clase de medio crece Echerichia coli? Echerichia coli crece en el agar macón. Ahora, con respecto a lo que les mencionaba aquí, de que hay algunos que pueden crecer en medios especiales, pues recordemos que también pueden preguntarles a este nivel la temperatura a la que estos, bueno, fue pregunta en mi ciclo, que a qué temperatura se debe refrigerar esto, ¿no? O cuándo es que puede o cuándo es que este puede presentar algún cambio, alguna alteración, ¿no? Por eso les ponen acá, se ha demostrado que el cuento bacteriano no aumenta significativamente hasta 24 horas a 4 grados Celsius, en ese caso. Solamente por si acaso. Ahora, esto de aquí es básicamente para que puedan ver la plaquita. Bueno, y la calidad del diagnóstico bacteriológico y la clase de agentes que nosotros podemos, o microorganismos que nosotros podemos aislar, ¿no? O cómo la muestra se puede contaminar. Porque, miremos aquí, y vamos a hacer aquí una pequeña lectura, porque aquí es básicamente una muestra contaminada. Porque miren, si estamos encontrando lactobacillus, corinobacterias, streptococos, estafilococos, pues esta ha sido recogida en condiciones inadecuadas. ¿Por qué? Porque estamos encontrando de diverso tipo, estamos encontrando microorganismos de toda la flora periuretral. Entonces, ¿qué significa esto? Esto pues nos va a dar un falso positivo probablemente, o esto probablemente ha sido mal tomado. Entonces, ¿se imaginan que nosotros nos pongamos a tratar lactobacilos, colinobacterios, estreptococos, estafilococos y todos estos, pues eso le estaríamos dando como que una terapia bastante diversa al paciente, ¿no? Entonces, es por ello de que la muestra tiene que ser en técnicas asépticas. Era para resaltar ese método. Con respecto al hemocultivo, debemos recordar así, conceptos claves que debemos tener es cuándo podemos tomar un hemocultivo. Un hemocultivo nos va a ayudar a detectar pues casos de bacteremias, casos de fungemias, ¿no? Entonces, bacteremias, fungemias, ¿puedo hacer un hemocultivo? Sí, puedes hacer un hemocultivo, ¿no? Te puede salir cándida, por ejemplo. Y después, ¿cuánto debo recolectar? En adultos de 10 a 20 mililitros y en lactantes y niños de 1 a 5 mililitros, ¿no? Como que la mitad. Si de adultos de 10 a 20, en pequeños de 1 a 5. Y ya. Último, ¿no? La muestra de sangre. Ahora, en el caso del mielocultivo, que estos ya vendrían a ser más cortos, en el caso de mielocultivo, ¿cuándo está indicado? Un mielocultivo que vendría a ser por biopsia de médula ósea o un aspirado de médula ósea, vendría a ayudarnos también a detectar bacterias, o sea, en caso de bacteremias o en caso de fungemias, como también en el hemocultivo. Vendría a estar indicado en el caso de fiebres de origen desconocido. ¿Cuándo es una fiebre de origen desconocido, Katy? En caso de que se presente fiebre más de 38.3 grados, más de 3 semanas. Eso de aquí vendría a ser una fiebre de origen desconocido, sin origen aparente, ¿no? Y es por ello de que se ha extendido tanto también. Entonces, en ese caso sí está indicado un mielocultivo. Y por último, en el caso del coprocultivo, y este pues vendría a ser una de las principales indicaciones, ¿no? Y en el caso de por acá les pongo, no. En el caso de que, por ejemplo, estemos en el caso de salmonelosis, en el caso por Salmonella typhi, que debemos saber de que podemos encontrarla de acuerdo a la semana de infección en la que nosotros nos encontremos, podemos encontrarla en sangre, en el aspirado de médula ósea o en la popó. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en un caso de salmonelosis, más o menos de segunda semana de evolución, no vas a sacarle una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque salmonela está en sangre a la primera semana. A la segunda semana está a nivel
bueno, ya lo puedes encontrar con el aspirado de médula ósea, ¿no? Un mielocultivo. Y si está la tercera o cuarta semana, ya lo puedes encontrar, pues, si tú realizas el coprocultivo. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la sospecha de la clase de paciente que pues venga a la consulta, pues tú vas a poder decir, pero ¿qué muestra le hago? Si tú estás sospechando en una salmonelosis, tu clínica interna te está haciendo sospechar en una salmonelosis, si es a la primera semana, pues tú vas a mandar un hemocultivo para confirmar tu diagnóstico, ¿no? Por eso muchas veces te ayudan los métodos de laboratorio a confirmar tu diagnóstico. Primera semana y salmonelosis por un hemocultivo. En la primera semana, a salmonela le gusta la sangre. En la segunda semana, ¿cómo encuentras a Salmonella typhi? En el caso de la segunda semana, por mielocultivo. En la tercera semana o cuarta semana, por coprocultivo. No olvidemos eso. Entonces, y aquí les pongo esta tablita, ¿no? Y esto es importante para que tú sepas cuándo y dónde buscarla. Sangre, después lo hacemos, perdón, hemocultivo, luego mielocultivo y luego coprocultivo. Así. Y acá les pongo un poco acerca del coprocultivo, que ya dijimos, por ejemplo, en el caso de Salmonella, que la encontramos a nivel de la tercera, la cuarta semana, ya recién en heces, que es más indicativo pues en el caso de cuadros de infección gastrointestinal y nos va a ayudar principalmente a identificar también bacterias, las cuales son principalmente causantes de estas enfermedades gastrointestinales. ¿Y quiénes son las principales que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en estas? Pues vendría a ser Escherichia coli. Después, ¿quién más? Vibrio cholerae. E. coli, Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, ¿quién más? Yersinia enterolítica. Estas vendrían a ser las principales, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la, eh, ay Dios, la diarrea o bueno, las heces líquidas en lavado de arroz, ¿no? Como por ejemplo se presenta en el Vibrio cholerae. De acuerdo a las características también, como vemos estas, también podemos decir, hey, esto tiene tales características, ¿no? Y ustedes dicen, sí, esto lo vi. Y acá están los principales agentes etiológicos en el tracto digestivo, ¿no? Salmonella, Shigella, Echerichia, Yersinia, principalmente gram negativos, ¿no? Y a nivel del tracto urinario, como ya habíamos dicho, ¿quién estaba a la cabeza? E. coli. Después a quién les mencioné, a Proteus mirabilis, a Klebsiella, principalmente. Ajá. Y esto, no, esa es la ayudita. Ok. Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de grabar